Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bien, dentro del curso de Biología Celular y Molecular que planteo desde Sinapsis, vengo a contarte un poco cómo está estructurada la clase de lípidos dentro del bloque de biomoléculas que sale mañana a la venta, viernes 16 de abril a las 18 horas. En la publicación de al lado tenés un sorteo para ganarte una beca completa para este bloque. Así que puedes participar dejando tu comentario, etiquetando a algún amigo que le pueda llegar a interesar el contenido del curso. Vamos entonces a hablar un poco de qué es la notación taquigráfica de los ácidos grasos. Pero para hablar de esto necesitamos primero definir entonces qué son los ácidos grasos. Los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos de al menos 12 carbonos. Es decir, son cadenas hidrocarbonadas que tienen un grupo carboxilo. El grupo carboxilo, que lo vemos acá en celeste, siempre asienta sobre un carbono primario, es decir, que siempre asienta en el extremo de una cadena hidrocarbonada. Vamos a ver que tiene un carbono con un doble enlace con un oxígeno y a su vez ese mismo carbono, el carbono 1 de la cadena, está unido a otro oxígeno que a su vez está unido a un hidrógeno. Bien. Seguido a este carbono primario que tiene el grupo carboxilo, podemos encontrar un número variado de carbonos secundarios para terminar con un carbono primario nuevamente que marca el extremo de la cola del ácido graso. Hablamos de que el grupo carboxilo es su cabeza y el resto de los carbonos componen lo que se llama la cola del ácido graso. Esta X que vemos acá en rosa me marca que tiene que haber una cantidad de carbonos secundarios entre los carbonos primarios y esta X tiene que tomar un valor mínimo de 10 para que estos 10 carbonos secundarios junto con el carbono carboxílico y el carbono primario del extremo de la cola formen al menos 12 carbonos, que es el número básico de carbonos que necesitamos para denominar a un ácido carboxílico como ácido graso. Por eso también podemos decir que los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de cadena larga. Como son ácidos, los grupos carboxilo lo que pueden hacer es liberar este protón debido a la alta electronegatividad que tiene el oxígeno al que está unido y este hidrógeno se libera en forma de protón dejándonos un grupo carboxilo ionizado desprotonado, porque ha perdido su protón, transformándose el ácido graso ya ahora no en un ácido, porque ha perdido su protón, lo que hace la característica que hace a un ácido es que pueda liberar protones. Si un ácido ya ha liberado sus protones, ha dejado de ser ácido y se ha transformado, en este caso, de ácido graso o ácido carboxílico en un carboxilato, un anión poliatómico. Anión porque es una partícula cargada negativamente y es poliatómico porque está compuesto de muchos átomos. Habiendo visto entonces la definición de ácidos grasos, podemos decir que a los ácidos grasos los clasificamos, así como clasificamos o diferenciamos a los alcanos de los alquenos y de los alquinos, en saturados e insaturados. Sabemos que los alcanos tienen solamente enlaces simples carbono-carbono, mientras que los alquenos tienen al menos un enlace doble carbono-carbono y los alquinos tienen al menos un enlace triple carbono-carbono. En este caso, cuando hablamos de ácidos grasos saturados, lo que decimos es que no poseen dobles enlaces carbono-carbono, mientras que los insaturados sí los poseen y poseen al menos uno. Los ácidos grasos saturados son completamente lineales, a diferencia de los insaturados que presentan un quiebre o un ángulo. A pesar de que no lo veamos esquematizado, esto es porque el doble enlace que presentan los ácidos grasos insaturados es de configuración cis, es decir, que los sustituyentes a ambos lados del doble enlace van a quedar para el mismo lado y por ende van a generar un quiebre en la linealidad del ácido graso. Podemos hablar de forma muy general que los ácidos grasos saturados son de origen animal, mientras que los insaturados son de origen vegetal. ¿Por qué digo de manera muy general?
porque no estamos considerando a otros organismos vivos, como pueden ser las bacterias o los hongos, que generalmente presentan una producción mezclada entre saturados e insaturados. Bien, es importante, como muestra este post-it que tenemos pegado acá, que los dobles enlaces, en el caso de existir, tienen que estar sí o sí a 3 carbonos de distancia. ¿Por qué? Porque el doble enlace de carácter cis presenta un impedimento estérico, es decir, un obstáculo en el espacio para la generación de otro doble enlace muy cerquita. Entonces tienen que estar sí o sí a 3 carbonos de distancia. Si yo tengo un doble enlace entre el carbono 9 y el carbono 10 de una cadena, el próximo doble enlace de existirlo tendrá que estar entre el carbono 12 y el 13. O si tengo entre el 12 y el 13, estará entre el 15 y el 14. Así sucesivamente. Bien, aclaramos entonces que los llamamos saturados porque justamente los carbonos están saturados, llenos, completos de hidrógenos. No pueden aceptar más hidrógenos por más que quisieran. De ahí viene lo que se llama saturado e insaturado. ¿Por qué? Porque a partir de este doble enlace, yo este doble enlace lo podría hidrogenar, es decir, romper y poner en ese doble enlace un hidrógeno en cada uno de los carbonos que hay alrededor. Así es como un proceso industrial permite la generación de aceite vegetal hidrogenado, es decir, ácidos grasos insaturados que se transformen ahora en saturados por un proceso de hidrogenación. Ejemplos, habiendo clasificado a los ácidos grasos en saturados e insaturados, podemos ver algunos ejemplos. Puse solamente 4, hay muchísimos ácidos grasos, pero estos quizás son los más representativos o los que nos permiten entender básicamente cómo funciona el mundillo de los ácidos grasos. Podemos hablar del ácido palmítico, que tiene, si contamos, tenemos un carbono y el carbono del extremo son 2 y 14 carbonos secundarios, tenemos 16 carbonos, sin ningún doble enlace entre ellos, es decir que tenemos un ácido graso saturado. El ácido palmítico, que cuando pierde su protón del grupo carboxilo, pasa a transformarse en un anión palmitato. O el ácido estiárico, que tiene 18 carbonos, que cuando pierde su protón se transforma en anión estearato. Como ejemplos de los insaturados tenemos el que es producido quizás uno de los ácidos grasos descubiertos hace más tiempo, que es el que deriva del olivo, de las aceitunas básicamente, que es el ácido oleico, que presenta un solo doble enlace y su doble enlace está entre el carbono 9 y el carbono 10 y tiene 18 carbonos en total. Cuando este ácido graso pierde su único protón, puede transformarse en un anión oleato. Y por otro lado tenemos el ácido linoleico. El ácido linoleico posee 2 dobles enlaces, un enlace entre el carbono 9 y el 10 y el segundo enlace entre el 12 y el 13, y también tiene, como el oleico, 18 carbonos. Cuando el ácido linoleico pierde su protón, se transforma en un anión linoleato. Vamos entonces a lo que nos convoca específicamente, que es la notación taquigráfica. Cuando hablamos de taquigrafía, la taquigrafía es básicamente escribir de forma rápida y concisa. Es decir, cuando hablamos de la notación taquigráfica de los ácidos grasos, vamos a escribir la fórmula de los ácidos grasos sin la necesidad de dibujar el ácido graso o de escribir la fórmula desarrollada que venimos escribiendo. Simplemente con una combinación de números y letras vamos a poder entender si ese ácido graso es saturado o insaturado, y si es insaturado, ¿dónde están esos dobles enlaces? Entonces, tomemos como ejemplo al ácido linoleico, que es el que acabamos de ver recién como segundo ejemplo de los insaturados, que es de origen vegetal y posee dos dobles enlaces. Uno entre el carbono 9 y el carbono 10 y otro entre el carbono 12 y el carbono 13. Entonces, podemos hablar de dos notaciones taquigráficas. Vamos a comenzar por la de la izquierda.
En esta notación taquigráfica tenemos 5 elementos, 2 de los cuales son constantes para todas las notaciones. Tenemos los 2 puntos y tenemos un delta, que es la letra mayúscula del alfabeto griego. Entonces, vamos a comenzar la notación diciendo la cantidad total de carbonos que tiene este ácido graso. En este caso tenemos 18 carbonos en total. Comenzaremos entonces poniendo 18, 2 puntos. Seguido a los 2 puntos, lo que vamos a poner es la cantidad de dobles enlaces que presenta. En este caso, se presentan 2 dobles enlaces. Entonces vamos 18, 2 puntos, 2. Y seguido del 2 vamos a poner nuestra letra delta y como superíndice, es decir, arribita y más chiquito, vamos a poner dónde están esos dobles enlaces. Y vamos a poner el carbono donde empieza el doble enlace. En este caso vamos a poner delta 9,12. Porque el primer doble enlace empieza en el carbono 9 y termina en el carbono 10, y el segundo doble enlace empieza en el carbono 12 y termina en el carbono 13. Es importante que esos números se separen de comas, y esto entonces es la notación taquigráfica del ácido linoleico. Si nosotros vemos esta notación taquigráfica, sabemos que nos referimos a este ácido graso y podemos, a partir de esta información, dibujarlo sin ningún tipo de inconveniente. A su vez, tenemos una notación taquigráfica accesoria, que es la denominación de los omega. Pueden haber escuchado ácidos grasos omega 3, omega 6, omega 9. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a la cantidad de carbonos contando desde el final de la cadena, es decir, desde el final de la cola, hacia el principio, la cantidad de carbonos que hay hasta encontrarme con el primer doble enlace. En este caso vamos a empezar igual con la cantidad total de carbonos, por eso comenzamos con 18, luego vamos a poner la letra omega, que también es una letra del alfabeto griego, y por último vamos a poner la cantidad de átomos que tenemos que contar desde el extremo de la cola para encontrar el doble enlace. En este caso tenemos 6, por eso decimos que es un ácido graso omega 6 o lo podemos decir 18 omega 6. A esta notación también la podemos escribir como 18 2.2 N-6, reemplazando este N-6 a el omega 6. No todos los ácidos grasos pueden ser clasificados como omega 3, omega 6 y omega 9, pero sí son importantes en recordar esta notación taquigráfica para recordar ácidos grasos esenciales, porque vamos a ver, en realidad lo vamos a ver en el bloque de biomoléculas, que tenemos uno de cada tipo en los ácidos grasos esenciales. Espero que les haya servido esta información y los espero con cualquier consulta por mail, por Messenger de Facebook o por el inbox de Instagram. Pueden seguirme en cualquiera de las redes sociales que están acá abajo. Los espero y espero que estén muy bien. Les mando un saludo.